Esta es mi opinión en 360. 14 muertos, 580.000 hectáreas quemadas y un pueblo entero, el de Santa Olga, arrasado. Ese infernal verano de 2017 es imposible de olvidar, aunque es incierto saber si realmente aprendimos las lecciones de esa tragedia. Había consenso, ese verano de 2017, que la institucionalidad de CONAF, una entidad de derecho privado, simplemente no daba el ancho. El cambio es urgente, decían todos. Sin embargo, a casi 2 años eso no ha cambiado y un proyecto de ley avanza a paso vacilante en el Congreso, con el rechazo de los profesionales de la CONAF que lo califican como horroroso. También hace poco conocimos el cartel del fuego, la colusión entre empresas para repartirse contratos, y la propia CONAF denunció un millonario déficit interno. Un mercado poco transparente que aviva las dudas sobre el buen uso de los recursos disponibles para prevenir y combatir estos incendios. Estos días además hemos visto cómo Portugal restringe el monocultivo tras una serie de letales incendios, incluso con el presidente de ese país arrancando con sus propias manos frente a las cámaras brotes de eucaliptus. En Chile, ese debate sobre la eventual responsabilidad de las plantaciones ha avanzado poco, en un tema complejo porque mezcla evidencia científica contradictoria con los intereses de la poderosa industria forestal. Es sin duda un tema de máxima prioridad para nuestro futuro. Como nos recuerda hoy mismo la tragedia de California, el cambio climático aumenta cada temporada el riesgo, un riesgo que recordamos cuando se enciende el fuego, pero que olvidamos apenas se acaban las llamas. Vamos ahora a la conversación con nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos. Voy a pasar para este lado del estudio para saludar a nuestros invitados de hoy. Iván Poduje, bienvenido. Gracias. Daniel, muchas gracias por invitar. Paulina Aldunce, bienvenida. Gracias. Y Cristian Venegas, bienvenido Daniel, también. buenas noches. Buenas noches a los tres. A ver, hemos puesto hartos temas en el debate. Iván, ¿qué te parece lo más relevante para partir la conversación? Yo creo que si nosotros tomamos el caso de Valparaíso, por ejemplo, recordemos que ha tenido, estábamos sacando la cuenta, 352 incendios levantados por la NASA mediante estudios satelitales entre el año 2000 y 2017, y el 81% se produjo en plantaciones forestales. Por lo tanto, hay una correlación directa entre las plantaciones forestales de eucalipto y de pino que están sobre la ciudad. Y vinculado a lo que decía anteriormente, eso se junta, el hecho de que está esta plantación forestal muy próxima a la ciudad, con que tenemos asentamientos precarios que han ido avanzando hacia las plantaciones forestales, asentamientos que además no tienen redes de alcantarillado o de potable, porque muchos son campamentos, que no tienen buena conectividad y cuyas quebradas están ocupadas por basura. Lo que genera, ¿cierto?, una bomba de tiempo que afecta, según nuestra estimación que hicimos en Atisba, ¿cierto?, calculamos que aproximadamente el 18% de la población, 54.000 habitantes de los 300.000 habitantes de Valparaíso, están en la zona alta, en un área de riesgo. Paulina, ¿cómo enfrentamos eso? Por ejemplo, áreas de cultivo cercanas a sitios poblados que se convierten en sitios de riesgo. Bueno, evidentemente estas interfaces entre lo urbano y lo rural, donde hay plantaciones de bosque, esta interfase no puede convivir al mismo tiempo la vivienda, lo habitacional, con estos bosques, que es lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, en California, que es lo que sucedió en Valparaíso. Entonces sí, hay que tener una normativa más rigurosa en ese sentido. Cristian, ¿están claras las reglas, están claras las normativas para evitar situaciones de riesgo como esa? Hay muchas ideas, pero falta educación. Si no intervenimos en las aulas de forma urgente, estamos siguiendo plantando en lugares que no corresponden, en lugares infértiles. ¿Y eso tiene que ver con educación de quiénes? ¿Dónde falta educación? Las aulas, la casa. O sea, ¿qué vamos a esperar en un tiempo más? Lo mismo. No aprendimos en los años anteriores, vamos a seguir con la misma rutina. Ya es una rutina, es una mala rutina que tiene el Estado de Chile, una mala rutina que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes. Cochinos, sucios, no hay caso. Seguimos tirando la colilla por afuera de los autos. ¿Ven algún cambio cultural en los chilenos después de la tremenda tragedia que tuvimos hace menos de 2 años? Yo diría que el punto de vista que uno puede ver en Valparaíso al menos, es difícil que sea un cambio cultural porque las personas requieren vivienda, ¿cierto? Muchas de las viviendas están relocalizándose donde mismo se quemaron. Recordemos que el Cerro La Cruz, por ejemplo, se ha quemado el año 2008 con fallecido, un bombero mártir, el año 2014, que fue el gran incendio, ¿cierto?, de Valparaíso, con 3.000 viviendas destruidas y 15 fallecidos. Y nosotros vemos que las localidades han ido avanzando hacia el mismo sector, que las quebradas que supone no tenían que ocuparse se han vuelto a ocupar. Entonces es muy difícil controlar el asentamiento, y ahí la clave, creo yo, son 3. Primero, tratar de construir accesibilidad. Hoy día la pólvora, el camino de la pólvora, que era un camino para llevar camión al puerto, se ha transformado en la ruta rápida para poder llegar a la zona alta del Valparaíso a controlar incendios. ¿Qué nos falta? Que lo que estamos haciendo hoy día, que las calles que bajan desde el camino de la pólvora a los cerros
que estén bien pavimentadas, que la red de estanques de agua que hoy día existe esté operativa y que podamos tener un plan de mantención y limpieza y de erradicación en casos muy puntuales en que tenemos asentamientos en zonas de riesgo de incendio. ¿Paulina? Bueno, es un problema muy complejo desde el punto de vista biofísico, desde el punto de vista biosocial. Y yéndonos al problema complejo desde el punto de vista biofísico, hay que recalcar el tema del cambio climático. El cambio climático llegó para quedarse. Hay consenso científico que el cambio climático está produciendo eventos extremos más frecuentes y de mayor magnitud como los que estamos observando en este momento. Y eso en el caso específico de Chile, ¿cómo nos afecta? Nos afecta. Cada vez vamos a tener eventos extremos como los incendios, que son más frecuentes y que son de mayor magnitud. También las sequías, y las sequías son un preámbulo a todos estos incendios. Sí, perdón, disculpa, con el estrés hídrico que tenemos ahora, que es lo mismo que tiene California, no es como orarlo. Hace 2 días atrás hubo un incendio en Huechuraba, se llama CONAF, es que no tenemos unidades. O sea, es un país donde le colocamos horas a las emergencias. Y lo que dijo la señora Aida, o sea, efectivamente hay problemas de atención a las emergencias porque no hay funcionarios. No hay funcionarios de la noche. Entonces, dejar quemar un cerro, 2 cerros, 3 cerros, después los microclimas que se transforman por la misma temperatura que provoca el incendio, se agrava mucho más. Le sumamos, bueno, el estrés hídrico, el cambio climático, pero ojo, quiero recalcar algo bien positivo. Hay vecinos, así como hace 160 años, se levantaron y dijeron, fundemos los bomberos. Nosotros como ciudadanos creemos los bomberos. Ya, por ejemplo, en la Florida, en la precordillera, hay una unidad de bomberos forestales, 100% forestales. No tienen nada que ver con bomberos de Chile. Hay una creada en San José de Maipo, bomberos forestales. Otros vecinos en Talagante, donde falleció un bombero. Que a todos le mando mucho cariño a los bomberos voluntarios de Talagante. ¿Esas iniciativas son útiles o se requiere un mayor grado de profesionalismo, de organización, finalmente más centralizado para poder ser efectivo? Sin duda que sí. Chile, los únicos bomberos titulados que tiene Chile, fiscales del Estado, son los bomberos de aeropuerto. Ellos estudian 3 años, son titulados, certificados, reconocidos por el Ministerio de Educación. Todo lo demás, OTEC, validaciones de otros lados, pero nada formal entre comillas. Pero sí son validados a nivel de las emergencias. De hecho, hay documentos como el ABC de la emergencia, que fue creado por el gobierno de la presidenta Bachelet, pero a nivel fiscal estamos al debe con bomberos forestales, como el del Servicio Forestal de Estados Unidos, que ellos estudian 3 años, salen titulados y pueden ejercer la carrera. No tenemos bomberos urbanos estructurales, solamente el voluntariado. Entonces, en ese sentido, las herramientas técnicas de respuesta al Estado las tenemos al debe hace más de 160 años. Iván, en ese tema, cuando se hace gestión tanto de ciudad como gestión de territorio, ¿qué tanto nos hemos preocupado en Chile de estos temas? De la seguridad, del control de emergencias, de la prevención de emergencias, en nuestra organización, digamos, de cómo vivimos. Mira, hoy día tenemos nosotros los estudios de riesgo, que los planes reguladores, que son los principales instrumentos que tenemos para definir cómo y hacia dónde crecen las ciudades, deben hacer estudios de riesgo sísmico, estudios de riesgo de inundación hoy día, o de tsunami, o de aluviones y de remoción en masa. El riesgo de incendio todavía no está incorporando, pero paulatinamente hay que hacerlo. Y esos estudios de riesgo teóricamente son vinculantes con las normas, pero no es, digamos, obligatorio hacerlo. O sea, en resumen, tú puedes concluir con un estudio de riesgo que hay determinadas zonas de riesgo y después puedes tener un plan regulador que achica esas zonas de riesgo. Que es común verlo, por ejemplo, en el caso de Pucón Villarrica, con la zona de riesgo en la AR del volcán, que pasa por zonas turísticas, entonces sería imposible erradicarla. Pero yo diría que es fundamental incorporarlo y en el caso de la interfaz que hablaba tú, es fundamental, esa interfaz tiene que estar normada territorialmente. O sea, el uso de suelo, que nosotros hoy día decimos, mira, acá puede haber comercio, acá vivienda, bueno, nosotros tenemos que tener un uso de suelo que impida que haya plantaciones en un radio, un buffer, que se llama, de 500, 800 metros, entre los bosques y los asentamientos y con un camino que permita llegar rápido. Y eso hoy día no existe. Paulina, porque es interesante lo que tenemos muy internalizado que los terremotos son un riesgo en Chile. Tenemos muy internalizado que los tsunamis o las erupciones volcánicas son un riesgo porque hemos vivido siempre con eso. Nos falta tal vez internalizar que con el cambio climático tenemos que entender que los incendios forestales son cada vez más un riesgo tan preocupante como esos otros fenómenos. O sea, de todas maneras tenemos que aprender. Tenemos el caso del 2014, el incendio urbano más grande registrado en Chile, que es el de Valparaíso, y el del 2017, ¿no es cierto?, los incendios forestales, que también son el más registrado en Chile. Estamos viviendo y se están
constantemente estamos teniendo récord de incendios, de inundaciones, de marejadas, de distintos eventos que están gatillados por el cambio climático. Se suena el 30-30-30, ¿no? Como el condicionante. Sí. ¿Podemos explicar qué es eso y si eso es probable que ocurra más frecuentemente en los próximos años? El 30-30-30 son las condiciones que se dan para que ocurran incendios forestales. Es un 30%, es más de 30 grados de temperatura, menos de 30 grados de humedad relativa y más de 30 nudos de viento. Esas condiciones con el cambio climático van a ser más frecuentes. Es más probable que pase eso, que haya esos climas Sí. extremos. ¿Y cuando se combate en terreno esto? ¿Qué tanto se ve que finalmente depende de la acción humana poder parar los incendios o qué tanto finalmente estamos un poco al arbitrio de lo que pase con las circunstancias climáticas? Ahora sí. A ver, es increíble cómo en este país colocamos una cantidad de santos para cuando hay una emergencia. La falta de capacitación es tremenda. O sea, lo que te comentaba, entre 3 años de estudiar y formar un bombero forestal aquí, como lo hacemos en Chile, un temporero del fuego, como hablamos o se habla en Europa, que estamos hablando de casi 40 horas y después a la calle. Así como 40 horas y para la calle. Es súper complejo. O sea, mantener el equilibrio en esas materias es complejo. Te comentaba este sistema, Sí, por ejemplo. por favor, muéstralo. Este sistema, que no está en Chile, y CONAF lo está estudiando hace más de 40 años, le puedo Hace más de observar. 40 años lo están estudiando. Sí, fue uno de los antecedentes que conversaba con los chiquillos que fue presentada la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Y la ley es clara, tienes que dar todas las herramientas para que el trabajador se mantenga con vida. Si este sistema hubiera estado, por ejemplo, en los bomberos urbanos, de bomberos de Chile o en la propia CONAF, sin duda hubieran habido menos muertos, es lo más probable. Los estudios en Estados Unidos indican que este sistema tiene más vivos que muertos en su utilización. ¿Nos puede explicar qué es? Es una manta en el cual el funcionario, bueno, esta es la última medida, en Estados Unidos si tú ocupas esto es porque todo fue mal, mala planificación del combate, mala instrucción, hasta uno puede decir hasta mal funcionario, ¿ya? Es la última medida. Por eso es que los norteamericanos trabajan mucho a distancia. Ustedes ven que de repente, bueno, ellos tienen bomberos paracaidistas, tienen bomberos en combate nocturno y también el diurno, de primera y segunda línea. Ellos al quedar atrapados sacan este sistema ¿verdad? Y se introducen en él y pueden soportar hasta una ráfaga de, si todo sale bien, de 900 grados. ¿Por qué en Chile no lo utilizamos? ¿Es demasiado caro? ¿Cuál es el problema? No lo sé, cosas irracionales del ser humano. Yo creo que no hay algo más importante en la vida y la Constitución lo dice, es proteger y salvaguardar la vida de todos, de las distintas formas, policías, carabineros, implementos de seguridad. Por ejemplo, en los incendios que hubo en Portugal, la ministra puso su cargo a disposición y se fue. No se transa, o sea, murieron compatriotas, yo me voy. Algo no se hizo bien. Y el análisis que haces, por lo tanto, sumando esto, es que nuestros brigadistas tienen menos capacitación de la que debieran y tienen también menos elementos para hacer su trabajo de los que debieran. Sí, falta titularlos, falta formar la Escuela Técnica de Bomberos Forestales de Chile. Independiente si es de Agricultura o directamente el Ministerio de de Medio Ambiente. Faltan instituciones que acrediten. Ahora, hay mucha gente que tiene una cantidad de experiencia enorme, pero es acotado. Si uno se da cuenta y habla con los sindicatos, conversa con las personas, yo también estuve en CONAF, la gran mayoría de las personas que van al extranjero van 1, 2, 3 veces, pero son los mismos. Pero ¿qué pasa realmente con la persona que está en la primera línea? Sí, por favor. Yo quisiera complementar lo que está diciendo, se me olvidó tu nombre. Cristian. Que en el fondo esta es una responsabilidad de todos. No es una responsabilidad ni del gobierno, ni de los ciudadanos, ni de la empresa privada. Todos tenemos que contribuir a esto. Eso es muy importante de tener en cuenta. Y cada uno de nosotros tiene un rol diferenciado. Y en este sentido, en lo que es el Estado, hay que reforzar las políticas públicas transversales con respecto al incendio. No sacamos nada, como decías tú, que esté en un ministerio o en una organización de gobierno.
tiene que estar una integración y una sinergia entre las políticas públicas, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, pero también con las políticas públicas de reducción de la pobreza, por ejemplo, porque sabemos que muchos de los lugares que son ocupados ilegalmente son los riesgosos. Es caso de ver Valparaíso. Ellos hacen ocupaciones ilegales de esos lugares porque no tienen acceso ni recursos a lugares más seguros. Entonces, no sacamos nada con enfrentar el incendio forestal desde un organismo a otro organismo. Tenemos que hacer una integración de políticas públicas desde el Estado y aumentar la participación ciudadana y preguntar, ¿no es cierto?, consultar a los ciudadanos qué acción a ti te protegió durante el incendio, qué acción te puso en más riesgo y llevar esa información a las políticas públicas también. Yo quisiera hacer bueno, ya que Cristian sacó algo, de también traer un mapa, pero sabes que esto es bien impresionante porque nosotros cuando medimos los incendios del 2017 dijimos 580.000 hectáreas en el país, pero en Santiago, en la región metropolitana, se quemaron 50.000 hectáreas. Y acá yo traje este mapa que se puede ver acá. Acá está Santiago, ¿cierto? Esta circunvalación Américo Vespucio, nosotros estamos por acá hoy día. Y tú tuviste un foco de incendio de miles de hectáreas, 3.000 hectáreas en Curacaví. Otro, fíjate, estos focos que están en Rinconada de Maipú, muy cerca de Padre Hurtado, muy cerca de Maipú. Y este gigantesco que se produjo en Pirque, que está muy cerca de Buin, Linderos, porque acá Apeiqui no pasa por la cadena montañosa. Pero la probabilidad de que esto se expanda hacia Buin, hacia Paine y hacia Lindero, y después hacia San Bernardo es gigantesca. Estos están más alejados, pero lo que quiero decir con este mapa es que Santiago también está amenazado. O sea, no solo estamos viendo la situación que tiene Gran Valparaíso, que está mucho más expuesto, o Gran Concepción. Y esto, lo que muestra en color verde acá, tú son las plantaciones nativas, en verde oscuro, las forestales, que son mucho más críticas, y lo que está acá en color blanco, digamos, son valles, pero también son pastizales. Entonces, la verdad es que estamos en una bomba de tiempo en esta materia. Las 50.000 hectáreas, Santiago tiene 75.000 hectáreas, o sea, se quemaron en la región metropolitana casi el 70% del territorio que hoy día está construido y ni siquiera lo vimos porque estaba un poco lejos, pero puede avanzar si hay un escenario de viento, como que decía Paulina. Entonces yo creo que este es un tema absolutamente prioritario y poco incorporado en la prevención de desastres todavía. Iván, Paulina, Cristian, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en esta sección de 360. Muchas gracias. Daniel, por invitarme. Y gracias a ustedes también por la compañía en el programa de hoy. Nos vemos mañana con otro tema tratado como siempre en 360 grados aquí en CNN Chile. Buenas noches.